Muy bien, amigos, de nuevo yo he sido muy bendecido durante las sesiones de Poder del Mediodía que de ustedes, y este mensaje de esta tarde va a ser una continuación del mensaje de Poder de ayer al mediodía. Estos temas los que cubrimos ayer. De nuevo, noviembre 29, significancia profética de investigación, confirman beneficios del estilo de vida de los adventistas del séptimo día, con relación al estilo de vida y esto es Daniel capítulos 1 al 3, y nosotros vimos que en el capítulo 1 de Daniel los tres hebreos junto con Daniel, ellos fueron admirados, fueron reconocidos por sus prácticas de salud. Capítulo 2, las visiones y sueños. Ellos estaban al lado de Dios de un momento a otro. En el capítulo 3 ellos fueron maldecidos y fueron forzados a adorar falsamente, de lo contrario serían echados al fuego, al horno de fuego. Y de nuevo, una y otra vez, los científicos, los practicadores de la medicina, nos admiran la dieta, el estilo de los fieles adventistas del séptimo día, porque ellos creen que nuestra dieta, nuestro estilo de vida son bíblicos. Pero a pesar de eso, así como en los capítulos 1, 2 y 3 de Daniel, muy pronto muchos de estos individuos nos van a perseguir. ¿Cómo puede ser esto? Ellos nos admiran en un lado por nuestra dieta, por nuestro estilo de vida, nuestras prácticas de estilo de vida, por nuestra adoración, que estas cosas están basadas en la escritura, pero esto es Apocalipsis 13, verso 15 al verso 17, y Apocalipsis 16, del 13 al 14, dice que nos van a perseguir por la misma fe que ellos una vez reclamaron que estaba basada en las escrituras. No estamos dirigiéndonos a esta crisis, muy bien, amigos, de nuevo, esto lo cubrimos ayer. Siguen aún son válidas las promesas de Dios. Son válidas las promesas de Dios, no tienen fecha de expiración las promesas de Dios. Para que nosotros podamos vencer en estos últimos días, tenemos que aferrarnos a la promesa. ¿Aferrarnos a qué? A la promesa. Y también tenemos que aferrarnos a las promesas de Dios. Vayamos a Salmos 105, y en el mensaje de Poder de Mediodía estuvimos viendo que la mente lucha con las promesas de Dios, que dudamos que sean válidas, que estén todavía válidas hoy. Y en estos últimos días yo he estado preguntándome y he estado pensando cosas que antes yo creía. Debo estar seguro que tengo unas raíces profundas para poder estudiarlas, y yo les pido que ustedes hagan lo mismo. Y mientras yo estaba estudiando ayer, yo tuve que reconfirmar que la Biblia es inspirada, porque una vez que nosotros confirmemos que la Biblia es inspirada, entonces también tenemos que aceptar las promesas de este libro, de la palabra de Dios, que también son seguras, que son válidas, que son genuinas para nosotros en estos últimos días, que no tienen fecha de expiración. ¿Es este punto claro? Y uno de los 5 puntos por los que confirmamos que la palabra de Dios es inspirada, la Biblia, es a través del cumplimiento de las profecías bíblicas. Yo ayer lo cubrí, las vimos ayer en el mensaje de Poder de Mediodía. Y Salmos 105, cuando los hebreos estaban en el viaje de Egipto hasta la tierra prometida, los hebreos recibieron los mensajes de los beneficios de las promesas de Dios. ¿Por qué? Porque en Salmos 105, anotemos estos versos 37 al verso 42, es porque Dios le dio una promesa a Abraham. Los hebreos recibieron las promesas, los beneficios de las promesas de Dios, porque Dios
le dio una promesa a Abraham. Y yo les mostré ayer que esta promesa fue dada 400 años atrás, 430 años atrás. Eso significa que las promesas que Dios le dio 430 años antes estaban aún válidas para los hebreos. Anotemos Génesis 15, una sinopsis breve de lo de ayer. Génesis 15, 13 al 15. Éxodo 12, verso 40 al verso 41. Esto confirma todo esto. Y yo comencé porque yo soy realista, yo soy pragmático. Dios me hizo muy pragmático en el sentido del contexto espiritual. Y yo comencé a ver las Biblias, imagínense en la oficina, y yo dije, bueno, un momento, la versión King James Version, la versión de inglés King James Version vino a nosotros ¿en qué año? En el año 1611, 1610, 1611, la versión oficial o autorizada. Y yo resté 1611 porque yo quiero que si Dios quiere quiero ver que las promesas son válidas. Y ahora resté 2019 menos 1611 me da 408 años atrás. Entonces las promesas de Dios aún están válidas. Y para los cínicos que dudan las promesas de Dios, para ellos tienen que esperar 22 años más, porque 408 más 22 son 430 años, tienen que esperar más. Pero las promesas de Dios siguen siendo válidas. Ahora vayamos a Salmos 105 y miremos el verso 8. El verso 8. Salmos 105, 8. Y hasta el verso 10 se nos dice que las promesas son para siempre, que son para 1000 generaciones. No tienen fecha de expiración, amigos. Y a mí me gusta ir a las notas a las que yo les di a ustedes, porque no les puedo dar a ustedes todo, pero porque me están diciendo que yo me demoro mucho en predicar. Entonces yo voy a mis notas y Dios me mostró algo. Ahora síganme los pasos porque es un orden secuencial. Los hebreos recibieron los beneficios de las promesas de Dios debido a la promesa que Dios le dio a Abraham 400 años atrás. Ahora, por un momento detengámonos. Yo le pregunté a Dios, Abraham recibió los beneficios de las promesas. Pues claro, Abraham recibió las promesas y las bendiciones de las promesas de Dios. Ahora, ¿en el registro de quién estaba pidiendo esto? Entonces, Abraham, ¿por quién fue beneficiado? ¿A nombre de quién? El Padre y Jesús hicieron una promesa entre ellos antes de la creación. Y como resultado, Abraham, quien vino después que al mínimo unos 2000 años después, fue beneficiado por la promesa que el Padre y el Hijo hicieron antes de que el mundo comenzara. ¿Y por qué digo más o menos 2000 años atrás? Debido al diluvio. De la creación de Adán y Eva hasta el diluvio, aproximadamente 2000 años. Vayamos a Apocalipsis, capítulo 13. Apocalipsis 13, amigos, tenemos que aferrarnos a las promesas y aferrarnos a la promesa. Apocalipsis 13, 8. ¿Estamos allí, amigos? Ahora, ¿cuál es el punto? Ya que esta promesa fue dada antes de que el mundo comenzara, Abraham se benefició debido a esta promesa en el cielo, en el Edén. ¿Yo me puedo beneficiar de esta promesa? Sí. Ahora, las promesas de Dios ¿son válidas o inválidas? Pues son válidas. Apocalipsis 13:8. Y le adorarán todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero, el cual fue ¿qué?
el cual fue inmolado desde la fundación del mundo. Yo voy a darles una escritura más precisa. Vayamos a Gálatas capítulo 3, amigos. Y mientras ustedes van allá, miremos esta cita de Desear a todas las gentes, página 13, párrafo 3 en español. El plan de nuestra redención no fue una reflexión ulterior, formulada después de la caída de Adán. Fue una revelación del misterio que por tiempos eternos fue guardado en silencio. Leamos estas letras rojas adelante. Tan grande fue su amor por el mundo que se comprometió el Padre a dar a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga ¿qué? Mas tenga vida eterna. ¿Qué es un pacto? ¿Qué es sinónimo de un pacto? Es un contrato, es una promesa. Vayamos a Gálatas capítulo 3, amigos. Esto es verdad presente, amigo. Miremos el punto. Dios me mostró que la creación fue predicada basada en una promesa. Piensen en eso. Una promesa. Eso significa que nosotros vamos a ser el hombre. Y si el hombre peca, dijo Dios, yo prometo que haremos un pacto para redimirlo. Creación. ¿Basado qué? En una promesa. Y la redención está basada también en una promesa. Vayamos a Gálatas capítulo 3. Gálatas capítulo 3 y miremos el verso 16. La Biblia nos dice en el verso 16 de Gálatas 3, dice, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. Las promesas no dice, muy bien, no dice y a las simientes como de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, el cual es Cristo. Miremos la primera frase del verso 17. Y esto digo, ¿el qué? El pacto antes confirmado por Dios en Cristo. Dice que confirmado por Cristo antes. En Cristo. La ley que vino 430 años después no le anula para invalidar que la promesa. Entonces, la promesa que los hebreos se beneficiaron no fue no dada solamente a Abraham, sino fue hecha que antes de que el mundo fuera creado, entre el Padre y Jesús. Este fue el pacto, esto fue la promesa. Siguen siendo las promesas válidas, amigos. Miremos esta declaración, Patriarcas y Profetas, página 44, párrafo 1 en español. El plan de la salvación había sido concebido antes de la creación del mundo, pues Cristo es el Cordero, el cual fue muerto desde el principio del mundo. Y leímos Apocalipsis 3:8. Sin embargo, fue una lucha, aún para el mismo Rey del universo, entregar a su Hijo a la muerte por la raza culpable. Pero de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda. Oh, el misterio de la redención, el amor de Dios hacia un mundo que no lo amaba. Y yo estaba estudiando estas cosas y debemos aferrarnos a las promesas y aferrarnos a la promesa. Dios me está diciendo de nuevo, Dios les está diciendo a ustedes, tan cierto como podemos respirar, que en este día, noviembre 30 del 2019, para que podamos hacerlo diariamente, para vencer nuestras pruebas y para la crisis de la marca de la bestia que se avecina, debemos creer que las promesas de Dios son seguras. ¿Son qué? Son seguras. Que las promesas de Dios son válidas. Que las promesas de Dios son genuinas. De lo contrario, no vamos a hacerlo, a enfrentar las pruebas diariamente
y no vamos a lograrlo cuando venga la marca de la bestia. Hebreos capítulo 6. ¿A dónde vamos? Hebreos capítulo 6 y miremos el verso 12. El verso 12. Que no os hagáis perezosos, sino que sigáis el ejemplo de aquellos que por la fe y la paciencia heredan ¿qué? Las promesas. Verso 13. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, ahora Abraham recibió la promesa de las bendiciones de las promesas, y Dios le hizo a Abraham una promesa. Dios nos ha hecho promesas a nosotros, desde Génesis hasta Apocalipsis siguen siendo válidas. Tenemos que ser pacientes entonces, esperando en su tiempo y en su forma. Apocalipsis 14, verso 12 dice, aquí está la paciencia de los santos, que los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Cristo. Miremos el verso 14 de Hebreos 6, verso 15. Y así, esperando con paciencia, alcanzó ¿qué? La promesa. Vayamos al verso 17, por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su concilio. ¿Qué significa inmutable? No puede ser cambiado, no puede fallar, es eterno. Las promesas de Dios son inmutables, son irrevocables, no tienen una fecha de expiración. La ley inmutable, la inmutabilidad de la ley. ¿Qué capítulo en la gran controversia se titula así? La inmutabilidad de la ley de Dios. Yo creo que es el capítulo 25. La inmutabilidad de la ley de Dios o las promesas de Dios son inmutables. Es cierto, pero ¿qué? La inmutabilidad de la ley de Dios, las promesas de Dios inmutables. Por favor, escríbanlo porque es muy potente, es muy hermoso. Vayamos al verso 19. Verso 19. No quiero el verso 18, no quiero perder el verso 18. Vayamos al verso 18. Para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo. ¿Qué? ¿Qué significa consuelo? ¿Qué significa consolar a alguien? Pues confortarlo. Vayamos ahora al verso 19 de Hebreos 6, la cual tenemos como ancla del alma segura y firme. Segura y firme. Ahora, pregunta, ¿para qué necesita un barco un ancla? ¿Para qué necesita un barco un ancla? Para que no se ha movido ni para aquí ni para allá por cualquier viento de doctrina y por las maquinaciones mentirosas de los hombres. Efesios capítulo 4. Hay una tormenta que se aproxima. La gran controversia 608. Así como la tormenta se aproxima, la ley dominical, amigos. ¿Qué necesitamos, amigos? Para enfrentar esta crisis, esta tormenta, necesitamos un ancla para el alma. Segura y firme. ¿Y qué canto viene a mi mente? Tenemos un ancla que nos mantiene nuestra alma. Cántenla, por favor. ¿Con qué? Es así, tenemos un ancla. Y tenemos otro himno de un ancla. En donde estés en el ancla, en la tormenta de la vida, en tiempos como estos, yo tengo un ancla, amigos. ¿Tiene esto sentido? Ahora necesitamos un ancla para nuestras almas, en las promesas de Dios y en la promesa. ¿En donde se sostiene el ancla? En el verso 19, la cual tenemos como ancla del alma, segura y firme, y que penetra hasta dentro del velo. ¿En el qué? En el lugar santo y en el lugar santísimo.
donde Cristo esté, debemos estar allí. Pero ¿en dónde está Cristo en este momento? ¿Afuera del velo o entre el velo? Entre el velo del lugar santísimo. Este es nuestro sumo sacerdote, mis amigos. Y es por eso que nuestra esperanza debe estar anclada en las promesas, en la promesa y en las promesas. Verso 20. Donde entró por nosotros Jesús, nuestro precursor, por ustedes y por mí, entró Cristo, Jesús, hecho sumo sacerdote para siempre, ¿según qué? Según el orden de Melquisedec. Melquisedec fue rey de ¿dónde? Rey de Salem. Y Salem significa paz. Esto es Hebreos 7:1, verso 2. ¿Y quién es Melquisedec en el verso en Génesis 14:18? Estamos en un círculo completo. Las promesas que se le fueron dadas a Abraham, el rey de paz. Si nosotros no tenemos, si no nos aferramos a las promesas de Dios y a aferrarnos a la promesa de Dios, no lo vamos a hacer, no vamos a vencer diariamente, no vamos a tener paz, no vamos a tener un ancla. Y cada prueba, ya sea pequeña o grande, literalmente va a destruir nuestra paz y va a causarnos que nos entreguemos y que tengamos pensamientos suicidas. En la gran controversia, página 606, párrafo 2 en español, dice: los que solo ejercitan poca fe ahora están en mayor peligro de caer bajo el dominio de los engaños satánicos y del decreto que violentará la conciencia. Y aun en caso de soportar la prueba, en el tiempo de angustia se verán sumidos en mayor aflicción que en el tiempo de angustia. ¿Por qué? Porque no se habrán acostumbrado a confiar en Dios. Las lecciones de fe que hayan descuidado tendrán que aprenderlas bajo el terrible peso del desaliento. Ahora, miremos esta última línea en el siguiente párrafo. Deberíamos aprender ahora a conocer a Dios poniendo a prueba sus promesas. Poniendo a prueba sus promesas. ¿Qué significa probar algo? Denme un sinónimo de prueba, de probar. Hermano, por favor, enfóquese muy bien. Es probarlo, es hacer un ejercicio. ¿Cómo hacemos las pruebas de algo? Tenemos que ejercitarlas. Tenemos que probarlas, moverlas. Ahora, Dios me ha mostrado a mí y nos está enseñando a ustedes y a todos que las promesas son, ya sea son válidas o son inválidas, son seguras o no son seguras, son genuinas o hemos seguido las fábulas humanas. La Biblia son noticias falsas. ¿Qué decimos? Amigos, enfáticamente la Biblia son buenas noticias y las promesas son seguras, amigos. Ahora vayamos más profundo ahora. Ustedes saben, mis amigos, que en la Biblia, mientras yo estaba estudiando, mientras nos aferramos a las promesas de Dios, probar las promesas de Dios, darle gracias a Dios por las pruebas, amén. Yo sé que a algunos no les gusta, pero Dios me mostró que en el cielo el Padre y el Hijo hicieron una promesa entre ellos, Ahora miren esto, para enviarnos la promesa. Ahora yo dije la promesa para hacer un énfasis, no hay duda en la P mayúscula. Dios y el Padre y Cristo, el Padre y el Hijo, prometieron enviarnos la promesa, amigos. Y de la promesa nosotros recibimos todas las promesas. Yo me pregunto, ¿quién es la promesa? ¿Quién es la promesa? Yo dije, el Padre y el Hijo prometieron entre ellos en el cielo enviar al hombre, enviarnos a nosotros. No las promesas, sino la promesa. ¿Y quién es la promesa? El Espíritu Santo. Y de la promesa podemos recibir las
promesas. ¿Tiene esto sentido, mis amigos? Ahora escúchenme cuidadosamente. Eso significa que símbolo en la naturaleza es usado para representar al Espíritu Santo. La paloma, los vientos, la lluvia, y cómo llamamos los dos pasos de la lluvia temprana y la lluvia tardía. Y la lluvia temprana es la promesa. Y la lluvia tardía también es la promesa. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo no es llamado solamente el confort, el consolador, sino la promesa. Vayamos a Lucas 24 y miremos el verso 49. Miren lo que dice aquí en Lucas 24, verso 49. ¿Estamos allí, amigos? Dice, y he aquí yo enviaré sobre vosotros la promesa de mi Padre sobre vosotros. ¿Qué es? No dice que yo les enviaré las promesas, yo les enviaré la promesa de mi Padre. Eso significa que el Padre prometió enviarnos la promesa. Vayamos a Hechos 1. El Padre hizo una promesa para enviarnos la promesa. Esto fue un pensamiento ulterior o un pensamiento anterior. Antes del pecado, el Padre prometió enviarnos la promesa. Vayamos a Hechos 1, amigos. Hechos 1, verso 4. Ustedes, es la lluvia temprana es una promesa, es la promesa. Y la lluvia tardía es la promesa. Miremos esto. ¿Y qué dice el himno 6:18? Sosteniéndonos en la promesa. Estamos allí, Hechos 1:4. Y estando reunidos con ellos, les mandó que no se fuesen en Jerusalén, sino que esperasen, ¿qué? Esperasen por la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. ¿Cuál es la promesa? Es el Espíritu Santo. Está allí en el verso 8. Pero vamos a leer una escritura más clara. Vayamos a Hechos 2. ¿A dónde vamos? A Hechos capítulo 2 y veamos el verso 33. Amados, les estoy diciendo, la lluvia tardía es la promesa. Sí, la lluvia temprana es la promesa. Y es por eso que debemos predicar sobre la promesa. Amados, miremos esto. Hechos 2, verso 33. Dice, así que exaltado por la diestra de Dios, ¿quién es Él? ¿Quién está a la diestra del Padre? Jesús. Y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ¿la qué? La promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que ahora vosotros veis y oís. Entonces el Pentecostés fue la promesa. ¿Tiene esto sentido, mis amigos? Es la promesa. Significa que la lluvia temprana fue la promesa y la lluvia tardía es la promesa. ¿Cuándo fue antes de la creación, amigos? Antes del pecado, la promesa. Miremos esta declaración, Hechos de los Apóstoles, página 41, párrafo 1 en español. El transcurso del tiempo no ha cambiado en nada que la promesa de despedida de Cristo de enviar que el Espíritu Santo como su representante. Pregunta, ¿esta promesa sigue siendo válida? ¿Esta promesa es para nosotros, para recibir el Espíritu de Dios? ¿Es válida todavía esta promesa? Muchas personas están diciendo que están predicando las promesas, pero no la promesa. Y recibiendo y orando la promesa, nosotros recibimos las promesas. ¿Por qué? Porque todas las promesas siguen en el tren de la promesa. Miremos esta declaración, letras rojas. ¿Tiene sentido? Yo les estoy diciendo, el fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu. Si no hay Espíritu, no hay fruto. Muy bien.
Donde quiera la necesidad del Espíritu Santo sea un asunto en el cual se piense poco, se ve sequía espiritual, oscuridad espiritual, decadencia espiritual y muerte. Dice, cualquiera los asuntos menores ocupen la atención, el poder divino que se necesita para el crecimiento y la prosperidad de la iglesia y que traería todas las demás bendiciones en su estela, falta, aunque se ofrece en infinita plenitud. ¿Qué debemos recibir? La primera sentencia. ¿Qué debemos recibir? La promesa de despedida de Cristo, de enviar el Espíritu Santo. Cuando recibimos al Espíritu Santo, que sigue en su estela, en su tren, las promesas. La siguiente es que usted vea un tren literal con carros detrás, que va a recordar que esta máquina es el Espíritu de Dios y los vagones detrás son las promesas. ¿Tiene esto sentido, mis amigos? Si tiene sentido, digan amén. Entonces yo estoy estudiando y digo, Señor, ¿cómo recibir la promesa para luego recibir las promesas? Porque yo estoy seguro que no hay fecha de expiración para recibir la promesa. Amén. Y las promesas. Y Él me mostró que tienes que arrepentirte y creer. Miremos esto, vayamos a Hechos capítulo 2, estemos allí y vayamos al verso 36. Estamos allí, amigos, dice, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Verso 37, al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Verso 38, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros. ¿Quién es cada uno de vosotros? En el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis, ¿qué? ¿Recibiréis qué? ¿Recibiréis qué? Recibiréis el don del Espíritu Santo. Verso 39. Porque para vosotros es la promesa. Amigos. Entonces, ¿qué debo hacer? ¿Qué debes tú hacer para recibir el don, para recibir la promesa? Y luego recibir las promesas. Dice, vean su necesidad. Entender que yo, Andrew, he crucificado a Jesús en la carne. Veamos nuestra necesidad. Hemos crucificado a Jesús en la carne. Hebreos 6:6. Cada pecado que cometemos, nosotros crucificamos a Jesús de nuevo. Y entonces yo debo preguntarle a Dios, como ellos preguntaron en el verso 37, hermanos, ¿qué haremos para que yo no me pierda? ¿Y cuál fue la respuesta? Arrepentíos. Yo no me puedo arrepentir a mí mismo. ¿Quién me da el arrepentimiento? Hechos 5:31. Él es el que nos da el arrepentimiento. ¿Arrepentirnos de qué? Para que podamos alejarnos del pecado. Entonces yo confieso mis pecados y digo, Señor, dame arrepentimiento. ¿Poder para qué? Para irme hacia el otro lado del pecado. Y en este mismo momento yo recibo la promesa. En este mismo momento que reciben ustedes la promesa. ¿Y quién más lo recibe? En el verso 39. Porque la promesa es ¿para quién? También para quién? Para vuestros hijos. ¿Y qué debemos predicarles a nuestros hijos? La promesa. ¿A quién más? Y evangelismo agresivo. Y para todos los que están lejos. Para los que están lejos de este tiempo. ¿Quiénes son los que están lejos? Efesios 2. ¿Quiénes son estas personas? Los gentiles. Y llámelos a ellos. ¿Cristo los va a llamar? Sí. Así como yo los llame también. Es tiempo para evangelismo agresivo.
¿Y qué debo predicar al mundo? ¿Qué debo predicar a la iglesia? ¿Qué debo predicar en mi casa, a mis hijos, a mi hogar? La promesa. ¿Qué deben ustedes predicar? La promesa. ¿Qué deben recibir? La promesa. Gálatas capítulo 3, ¿a dónde vamos? Gálatas capítulo 3. Gálatas 3. Y miremos el verso 14. Gálatas 3:14. Escúchenme cuidadosamente. Para recibir esta promesa significa simplemente someterse, creer y pedirla. Someterse y pedir por ella. Y creer. Someterse y creer. No deben esperar. Es como Lucas 18, el fariseo y el publicano. Cuando él fue a la iglesia ese día, él se entregó, él se arrepintió. ¿Y qué pasó ese mismo día? Él fue justificado. Ahora, él fue a la casa y hizo cambios. ¿Tiene esto sentido? Él fue empoderado para hacer los cambios. Entonces, ya cuando yo me entrego, cuando yo me arrepiento, ustedes se arrepienten. Cuando yo pido, ¿recibimos qué? Recibimos el don, recibimos la promesa del Espíritu Santo y después vienen las promesas. ¿Cuáles son estas promesas? Vayamos a Gálatas capítulo 3. ¿Tiene sentido hasta este momento? Gálatas 3:14 dice, a fin de que las bendiciones de Abraham viniesen sobre los gentiles a través de Jesucristo, para que por la fe recibamos la promesa del Espíritu. ¿Qué es? La promesa del Espíritu por la fe. Por la fe. Vayamos al verso 22. Gálatas 3:22. Mas la Escritura encerró todo bajo pecado, para que la promesa por la fe de Jesucristo fuese dada a los que ¿qué? A los que creen. ¿Cuál es la promesa que viene a nosotros para aquellos que creemos? Basado en el verso 13, pues la promesa del Espíritu. Amigos, mientras yo estaba estudiando, yo estoy estudiando porque mi salvación está en riesgo. Yo voy a ir muy lento en este segmento porque su salvación, la salvación de ustedes está en riesgo. Es un mensaje de vida o muerte. Dios me mostró y yo le voy a mostrar a ustedes. Si yo no me arrepiento, si yo rehúso creer en las promesas de Dios, yo voy a perderme. Les voy a dar 4 escrituras y ayúdenme por favor a leerlas. La primera es Primera de Reyes capítulo 8. Alguien por favor vaya allá. Primera de Reyes 8 y después les voy a dar los versos. Alguien más vaya a Salmo 77. Salmo 77. Alguien también vaya a Hebreos capítulo 10. ¿Quién tiene Primera de Reyes 8? Muy bien. ¿Quién tiene Salmo 77? Muy bien, usted la tiene. ¿Quién tiene Hebreos 10? Muy bien, usted lo tiene. ¿Quién tiene 2 Corintios 1? Muy bien, 2 Corintios 1. Y comencemos. Primera de Reyes 8, versos 55 y versos 56, hermano. Y puesto en pie, bendijo a toda la congregación de Israel, diciendo en voz alta, bendito sea Jehová, que ha dado reposo a su pueblo Israel, conforme a todo el que había dicho. ¿Qué? Que ha bendecido a todo aquel, al que ha dado reposo a su pueblo Israel, conforme a todo lo que él había dicho. Ninguna palabra de todas sus promesas que expresó por Moisés su siervo ha faltado. ¿Qué? Cuando la congregación se reúne, él dice, bendigan al Señor, Él nos va a nosotros descanso. ¿Qué día es hoy? Hoy es el de sábado. ¿Y en qué día nos debemos reunir por encima de cualquier día? El sábado. ¿Qué debemos escuchar? Que ninguna palabra de todas las promesas que expresó a Moisés ha fallado.
¿Quién tiene Salmo 77, 8? Vayamos al verso 8. Salmo 77. Miremos el verso 8 de Salmo 77. Vayamos, hermana, comience. ¿Ha cesado para siempre su misericordia? ¿Se ha acabado perpetuamente su promesa? ¿Qué muchas personas piensan? Las promesas de Dios han fallado, han expirado. Pero ¿qué dice el verso 13? Oh Dios, en santidad es tu camino. Este es el santuario. Ahora, en Hebreos 6, en donde debemos anclarnos en el velo. ¿Sus promesas han fallado? No. ¿Quién tiene Hebreos 10? Muy bien, hermano. Vayamos a Hebreos 10 y miremos el verso 23. ¿Qué dice? Mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra fe, que fiel es el que prometió. ¿Qué? Mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra fe, que ¿qué? Que fiel es el que prometió. Vayamos a 2 Corintios 1. Entonces, no se entreguen, no se rindan, porque aquel que prometió es fiel. Y amigos, vamos a necesitar esto. 2 Corintios capítulo 1. 2 Corintios capítulo 1, verso... Si están allí, léalo, por favor. Muy bien. ¿Quién tiene? Hermana, léalo, por favor. 2 Corintios 1, verso 20, dice: porque todas las promesas, ¿cuántas? Todas las promesas de Dios son sí en Él y amén en Él, por medio de nosotros para la gloria de Dios. De nuevo, todas las promesas de Dios son sí en Él, en Jesús, no en mí, sino en Él, y amén en Él, por medio de nosotros para la gloria de Dios. ¿Y qué es la promesa principal? Que nosotros debemos aferrarnos al Espíritu Santo. ¿Y qué vamos a recibir después? Las promesas. Ahora, una de estas promesas, Dios demostró que seamos partícipes de la naturaleza divina, para que venzamos los deseos de la naturaleza, los deseos de los ojos, el orgullo de la vida. Vayamos a 2 de Pedro, capítulo 1. 2 de Pedro 1, verso 4. Miremos lo que dice la palabra de Dios. 2 de Pedro 1, 4. ¿Es esto claro hasta acá? Díganme, por favor. 2 de Pedro 1, alabado sea Dios. 2 de Pedro 1, 4. Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Amigos, cada promesa que yo leo la hago personal, como si Dios me estuviera hablando a mí. Dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas, ¿qué? ¿Con qué propósito? Para que por ellas fuésemos hechos participantes, usted y yo podamos ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo por la concupiscencia. Ahora, cuando yo me entrego, cuando yo creo, recibo la promesa, y vienen entonces, ¿qué? Las promesas, las grandes y hermosas promesas. ¿Y cómo voy a recibir? Pues ser participante de la naturaleza divina. Y vencer, ¿qué? Y salir de la corrupción que hay en el mundo a través por las concupiscencias. Vayamos a Efesios capítulo 4, amigos. Dios me dio una nuez del Evangelio. Ahora, en la lluvia no es un símbolo del Espíritu Santo. La lluvia temprana no es la promesa, Pentecostés. La lluvia tardía es la promesa. Ahora, díganme, ¿qué significa la experiencia de la lluvia temprana? La victoria sobre el pecado. La lluvia tardía, el sello. ¿El sello es la promesa?
Ahora, cuando yo predico y recibo el mensaje del sellamiento, la experiencia del sellamiento, yo recibo la promesa. Efesios 4. ¿Quién nos sella? Efesios 4, verso 30 dice, y hasta el verso 32, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual estáis sellados para el día de la redención. Ya que el Espíritu Santo es la promesa, el sellamiento del pueblo de Dios es la promesa también. Efesios capítulo 1. ¿Quién nos sella? Efesios 4, verso 30 dice, verso 32, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual estáis sellados para el día de la redención. Ya que el Espíritu Santo es la promesa, el sellamiento de Dios, del pueblo de Dios, es la promesa. Efesios capítulo 1. Y miremos el verso 13, amigos. ¿Estamos allí? En el verso 13 dice, en el cual, Efesios 1:13, en el cual también confiasteis, este es Cristo. El verso 12, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, en quien también, desde que creísteis, fuisteis sellados, ¿con qué? Con el Espíritu Santo. ¿Con qué? Con el Espíritu Santo de la promesa. Amigos, si nosotros debemos encapsular el Evangelio, es la promesa. Y probémoslo. Si vamos a encapsular todo el Evangelio, yo sonrío porque es dulce esto. Es en dos palabras, la promesa. La creación comenzó ¿con qué? Con una promesa. ¿Qué texto les di a ustedes? Voy a ir a los eventos actuales y a la parte práctica. ¿Qué texto nos dice que la promesa comenzó con la creación comenzó con una promesa? Apocalipsis 13:8. Segunda escritura, Gálatas 3, verso 16 y verso 17. Si el hombre peca, la promesa, yo vendré, yo enviaré a mi hijo, la promesa. ¿Y qué es la redención? Adán y Eva pecan y el plan de la redención fue basado en una promesa. ¿Qué texto dice? En Génesis 3, ¿cuándo encontramos la primera promesa? Génesis 3, verso 15. Y pondré, esta es promesa, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y su simiente. Él te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Pondré es una promesa de la creación y la redención. Ambas están basadas en una promesa. ¿Qué significa enemistad? Odio hacia el pecado. ¿Y quién va a venir y nos va a dar odio hacia el pecado? El Espíritu Santo, la promesa. Miremos cuidadosamente, oh amados, por favor, Padre Celestial, danos entendimiento en Cristo Jesús, mientras abres mis ojos en el estudio, abre los ojos de ellos con el colirio. Entonces, la creación y la redención estuvieron basadas en una promesa. El pecado entró en el mundo basado en una promesa. Escríbanlo, por favor. Génesis 3, versos 1 al verso 6. Satanás prometió a Eva algo y ella cayó por la promesa falsa. El pecado entró al mundo debido a una promesa hecha por Satanás. ¿Y cuál es? Miren el punto. En el desierto de la tentación, la tercera tentación de Satanás a Cristo fue basada en una promesa. Pero alabado sea Dios, Cristo rechazó la promesa de Satanás.
Mateo 4, 8 al 10. Y rechazó a Satanás en todas las tres tentaciones, específicamente la segunda tentación. Cristo rechazó a Satanás con una promesa. Tercera tentación, Cristo rechazó a Satanás con una promesa bíblica. ¿Cuál es el punto, amigos? Ustedes saben que Judas Iscariote traicionó a Cristo debido a una promesa. Vayamos a Lucas 22 y miren esto. Lucas capítulo 22 y miremos el verso 5 y el verso 6. Muchas personas van a recibir la marca de la bestia, traicionar a Jesús, dejar la fe porque ellos se ataron a una promesa de cosas terrenales. Verso 5, y ellos se alegraron, ¿están allí? Y ellos, verso 5, y ellos se alegraron y convinieron en darle a Judas dinero. Verso 6, y él prometió, está allí, amigos, y él prometió y buscó oportunidad para entregárselo a Jesús en ausencia del pueblo, en ausencia de la multitud. Judas traicionó a Jesús debido a una promesa de Satanás. Está en el verso 3. Está justo allí en el verso 3 de Lucas 22. Amigos, ¿cuál es el siguiente ángulo? La iglesia y el Estado le dieron a Judas una promesa para que pudiera traicionar a Jesús. La iglesia y el Estado le dieron a Judas una promesa para traicionar a Jesús. Vayamos a Marcos 14. ¿A dónde vamos? Marcos 14 y veamos el verso 11. ¿Estamos allí? Marcos 14, 11 dice, y ellos al oírlo se regocijaron y ¿qué? Y prometieron darle dinero. ¿Qué? Y prometieron darle dinero. Y él buscaba cómo poder traicionarle. ¿Y qué? Y él buscaba cómo poder traicionarlo convenientemente. La iglesia y el Estado. Ustedes saben que nuestra iglesia está prometiendo a los pastores dinero para traicionar la verdad. Un cheque, un paquete de retiro. Muchos están traicionando a Cristo hoy por dinero. Miremos esta declaración. Esto va a pasar en los últimos días. Gran controversia, 593, párrafo 1. Primera frase, primera sentencia. La iglesia y el Estado se unirán y entonces vendrá la persecución. Miremos la promesa en las letras rojas. Se les amenazará con multas y encarcelamientos. A algunos se les ofrecerán puestos de influencia y otras ventajas para inducirlos a que renuncien a su fe. Se va a repetir, amigos, pero ¿qué van a decir? Aléjate de mí, Satanás. La iglesia y Estado, pruébense nuestros errores por la palabra de Dios. Ellos van a rechazar a los guardadores de los mandamientos de Dios cuando rechacen la promesa de la unión de la iglesia y Estado, de Satanás, de los adventistas apóstatas, del papado, de los apóstatas protestantes. Y para cuando se mantengan firmes por Cristo. En mi oración yo le pedí a Dios, Señor, ayúdame a estar en este grupo. No vendiéndote por las promesas carnales, sino sosteniéndome firme para recibir la promesa del Espíritu Santo y de todas las otras promesas. ¿Dónde quiere ser encontrado? ¿Dónde se va a sostener usted? Amigos, y para que nosotros nos mantengamos mañana, tenemos que sostenernos diariamente, tenemos que reclamar la promesa y reclamar y aferrarnos a las promesas, de lo contrario no vamos a lograrlo.
Algunos escritores dicen, nada entre nosotros, entre mi alma y mi Salvador. Este dice un himno. Ustedes pueden cantarlo, sosteniéndonos en las promesas que no pueden fallar. Cuando las tormentas de duda y los temores nos asalten. Pero por la palabra de Dios yo prevaleceré, sosteniéndome en las promesas de Dios. Tenemos que reclamar, aferrarnos en la promesa y en las promesas de Dios hoy. Mientras cerramos, dice, página 606, párrafo 1 en español. Página 606, párrafo 1 en español dice, los tiempos de apuro y angustia que nos esperan requieren una fe capaz de soportar el cansancio, la demora y el hambre, una fe que no desmaye a pesar de las pruebas más duras. El tiempo de gracia les es concedido a todos a fin de que se preparen para aquel momento que dice que es garantizado a todos para que nos preparemos para aquel momento. Jacob prevaleció porque fue perseverante y resuelto. Su victoria es prueba evidente del poder de la oración inoportuna. Todos, letras azules, todos los que se aferren a las promesas de Dios, todos los que se aferren a las promesas de Dios, como lo hizo Él, y que sean tan sinceros como Él lo fue, tendrán tan buen éxito como Él. Esta es la promesa también, tendrán tan buen éxito como Él. Ahora, ¿quién venía hacia Jacob? ¿Qué estaba viendo Jacob? Una crisis. ¿Y qué reclamó? Las promesas. Ahora, esta declaración, ¿cuál es el contexto de esta declaración de la primera frase? ¿El tiempo de qué? Tiempos de apuro y angustia. ¿Y qué necesitamos? Una fe que pueda soportar el cansancio, la demora, el hambre. Una fe que no desmaye a pesar de las pruebas más duras. Ahora, letras rojas en la mitad. ¿Qué dice? Oh, amigo, dice, luchar con Dios. ¿Cuán pocos cristianos saben lo que es? ¿Cuán pocos son los que jamás suspiraron por Dios con ardor e intensidad de deseo hasta tener como intención todas las facultades del alma cuando ninguna, dice, cuando olas de indecible desesperación envuelven al suplicante? Cuán raro es verle atenerse con fe inquebrantable a las promesas de Dios. ¿Cuán pocos? ¿Cuántos son los que encuentran el camino angosto? ¿Cuántos son los que están en el camino ancho? Muchos. ¿Y cuántos están en el camino angosto? ¿Y cuántos reclaman las promesas? ¿Cuántos se aferran a la promesa? Yo hoy escojo aferrarme a las promesas y a las promesas de Dios. No a las promesas de Satanás, sino cuál es su elección hoy, amigos. ¿Cuál es su elección hoy? Y estamos cerrando, miremos esto. Este es febrero 6 del 2018, el Catholic Herald. Dice, ¿ustedes se acuerdan que el Papa dijo que el bien común ha llegado a ser global? Dice, este es un alto prelado del Vaticano. Dice, China es el mejor implementador de la doctrina social católica. Dice obispo del Vaticano, dice, en este momento los que mejor implementan la doctrina social de la Iglesia son los chinos. No olviden eso. Dice el señor Marcelo Sánchez Sorondo, canciller de la Pontificia Academia de Ciencias Sociales, alabó al Estado comunista como extraordinario, diciendo, no tienen barrios de tugurios, no tienen drogas, los jóvenes no consumen drogas, en cambio hay una conciencia
nacional positiva. ¿Y qué país es este? China. ¿Y qué pasó en China? ¿Qué está pasando en China? ¿Y a qué me condujo a esto? Esto pasó en noviembre 26 del 2019. Refiriéndose a este artículo del Catholic Herald, dice, la pregunta que hacen dice, ¿es China un modelo para el bien común? En ese artículo del 2018, Marcelo Sánchez Sorondo mostró y repite las declaraciones del artículo anterior de este alto jerarca católico. Dice, contrastó a China con la América más liberal sobre el bien común. Dice, al contrario, los chinos no proponen el trabajo y el bien común, no, proponen el trabajo y el bien común. Ahora, me voy a detener en las persecuciones religiosas y persecuciones civiles que están sucediéndose en América, en China, pero el alto rango del papado dice que esto es el bien común, y ya que esto es un fruto del bien común y el Papa vino a América en el 2015 a una sesión conjunta del Congreso, ¿cuál fue su tema? El bien común. Entonces miren a China y vean lo que viene para América. El Papa fue ante las Naciones Unidas en septiembre del 2015 y proclamó como su tema el bien común. Ahora miren a todas las naciones y vean y miren lo que viene, mirando lo que está pasando en China. En mayo del 2019 el Papa está diciendo que el bien común ha llegado a ser global. Y miren a China y miren lo que está viniendo a ser global. ¿Y qué fe vamos a necesitar? ¿A qué debe aferrarme? A la promesa y a las promesas de Dios. ¿Y voy a pasar más tiempo en esto? Yo voy a colocarles un video, voy a saltar esta parte y miremos lo que está pasando también en China. Otros están tomando a este obispo y le están diciendo, a este embajador, le están diciendo que este hombre necesita revisar su declaración, porque están diciendo que en China los cristianos, los musulmanes y los budistas están siendo perseguidos. Las iglesias han sido alejadas de las personas. Ahora, por favor, escuchen esto. Usted no puede escapar, no hay libertad. Había cámaras por todo lado. Todos los baños estaban equipados con cámaras. Todo el tiempo estábamos vigilados por los guardias. Gilsa pasó 15 meses en uno de los campos secretos de detención chino. Alrededor de 1 millón de personas han sido aseguradas en la provincia de Xinjiang. China dice que los campos ofrecen entrenamiento y educación, pero los documentos filtrados muestran que estos son campos de lavado de cerebro. Todo lo que hemos escuchado de estos testigos, de los sobrevivientes, todo lo que se nos ha dicho es consistente con estos documentos. Para mí parece como un libro de juegos nazis. Copia de estos documentos deberían estar en los escritorios de los políticos y legisladores alrededor del mundo. Los documentos vistos por BBC Panorama incluyen las órdenes enviadas a aquellos que dirigen los campos. Nunca permitas escapes, incrementar disciplina y castigo, promover arrepentimiento y confesión, hacer estudios remediales en mandarín, la principal prioridad, incentivar a los estudiantes a transformarse verdaderamente. Cientos de estos campos han sido construidos en la provincia occidental de China en estos últimos 3 años. Puedes sentarse solamente donde ellos te digan que te sientes, dormir donde ellos te digan que duermas. Cada mujer tiene 2 minutos para ir al baño. Te dicen rápido, rápido, rápido. Si no eres lo suficientemente rápida, ellos te golpean con un bastón eléctrico en la parte trasera de tu cabeza. Incluso después de recibir el golpe debes decir, gracias profesor, la próxima vez no estaré tarde.
Los estudiantes deben tener una posición fija en la cama, una posición fija de fila, asientos de salón de clases fijos y estaciones fijas durante trabajos específicos. Y es estrictamente prohibido que esto sea cambiado. No he visto nada como esto. Esto es un régimen extraordinariamente regulado para cualquier ambiente. Usted no encuentra este grado de regulación incluso en los sistemas de prisión más militarizados. China ha sido acusada de retener a musulmanes en Xinjiang. El gobierno chino dice que está luchando el terrorismo aquí. Hay allí musulmanes y tienen una cultura diferente y religión, y el gobierno central ha considerado por mucho tiempo esta comunidad étnica minoritaria predominantemente uigur como desleales. Ellos dicen, les lavaremos el cerebro, hay un problema con sus ideas, se nos dice que la religión es mala para nosotros. Ellos nos dicen esto cada día. Ellos están destruyendo allí mi religión y así el idioma. Sajin dice que ella fue forzada a ser una profesora en uno de los campos. Esta es la primera de adentro que habla. Nosotros les enseñamos una y otra vez, no puedes sobrevivir sin el Partido Comunista. El Partido Comunista me muestra el único camino para vivir mi vida. Si usted me pregunta cuál es el objetivo final del gobierno, es hacer a las minorías étnicas chinas. No es para enseñarlas, es para destruirlas completamente. El embajador de China en Reino Unido dice que estos campos son solo para entrenamiento. Es muy difícil ver esto como otra cosa que no un esquema masivo de lavado cerebral diseñado y dirigido a una comunidad étnica minoritaria. Está diseñada para barrer a los uigur como un grupo cultural separado de la faz de la tierra. El embajador chino dijo que los documentos de Panorama eran noticias falsas. Dijo en los últimos 3 años no hubo un solo ataque terrorista en Xinjiang. Las personas están viviendo una vida feliz con un sentido mucho más fuerte de cumplimiento y seguridad. Y que estas medidas tomadas son apoyadas y aplaudidas por la población. Amigos, miremos esto. Yo voy a implorarles que por favor vean de nuevo este video y piensen en los puntos que presenta. De nuevo, esto es de las cosas, noviembre 26 del 2019, ¿es China un modelo del bien común? Dice, ¿cómo podría un católico de alto rango, el líder de una academia pontificia, elogiar tal régimen? No es mera ingenuidad. La declaración de Sánchez Orondo ejemplifica la forma en que las defensas del bien común a veces se deslizan en las apologías del autoritarismo. ¿Del qué? Del autoritarismo. Regímenes totalitarios. Los regímenes totalitarios utilizan el bien común como pretexto para esclavizar a las personas de la manera más innoble. Comparado con la esclavitud a la que amenazan con reducirnos, la servidumbre de las bestias es libertad. Ahora, notemos esto, porque muchos van a decir que nosotros estamos usando el término bien común muy suelto, pero este es un artículo del Daily Mail. Los campos de concentración dentro de China. Dice qué está pasando en China. Dice, es muy similar a los ¿qué? Muy similar a los esfuerzos nazis para erradicar a los judíos con el uso de la vigilancia masiva, los campos de concentración, los matrimonios forzados, los procedimientos médicos secretos, la esterilización y la tortura. Y luego sigue diciendo, quizás se está volviendo aún peor que los nazis. ¿Por qué? Porque pueden combinar la última tecnología como la vigilancia las 24 horas en todas partes, con los métodos más primitivos de tortura, me dice la persona. Dice, esto es como lo que sucedía en las edades medias, en la Edad Media. Ustedes se acuerdan. Dice, dentro del campo había dispositivos que había desde electrocución, había dispositivos hasta porros,
pistolas paralizantes y un horrible asiento tachonado de clavos afilados. ¿Ustedes se acuerdan de la gran controversia que el papado aprendió de su maestro Satanás cómo infligir los dolores más terribles para demorar la vida de las víctimas? ¿Ustedes se acuerdan de Hus y Jerónimo cuando fueron apresados por el papado? Jerónimo fue enviado de nuevo para que se retrajera, y la retracción es la reeducación. Y en China ustedes tienen campos de educación, de retracción para que renuncien a sus creencias. Ustedes han visto en algunos museos los instrumentos de tortura, cómo las personas, las víctimas eran puestas en puntillas. Esto está pasando en China. De la Edad Media, este es el bien común. Está viniendo a América, a cada estado, a cada ciudad cercana a nosotros. ¿Qué necesitamos, amigos? Necesitamos aferrarnos a la promesa, a las promesas. Y las promesas dicen, váyase al campo, amigos. Miremos esto. El Papa admite que los católicos ocultos de China sufrirán luego del acuerdo del Vaticano con Beijing. El Papa no le importa, amigos. ¿Por qué? Porque él es un jesuita. Y los jesuitas, miremos la declaración de la Gran Controversia 234, párrafo 1, harán cualquier cosa, incluso sacrificar vidas para obtener su agenda que cumplida. Está aquí. Por favor, lean esta declaración. Ahora, notemos esto. Obispos católicos de China están diciendo que lo que hizo el Vaticano es una traición a ellos, al Partido Comunista. Pero de nuevo, ¿qué hay en la vena de los jesuitas? Mire lo que dice, que en las letras rojas, en la parte de arriba, libres de todo lazo terrenal y de todo interés humano, insensibles a la voz del afecto natural, sordos a los argumentos de la razón y a la voz de la conciencia. No importa si usted sufre, lo importante es que se cumpla la agenda de ellos. ¿Y cuál es la agenda? En la parte de abajo, letras rojas, destruir al protestantismo y al restablecimiento de la supremacía papal. Este es un acuerdo ya hecho. Ahora, el Papa está diciendo en mayo del 2019, Papa Francisco, el bien común se ha hecho global. Porque alguien puede decir, ustedes usan el término bien común para todo, pero noviembre 27 del 2019, Catholic News Agency, China no ofrece más ayuda internacional. El presidente de China dice en su discurso, letras azules, de los problemas a los que se enfrenta la economía mundial, ninguno puede ser resuelto por un solo país. Todos debemos anteponer el bien común de la humanidad en lugar de anteponer el propio interés por encima del interés común de todos. Poner el bien común. Esto es el bien común en China. ¿Ah? Poner el bien común de la humanidad en primer lugar es el llamamiento de Xi a todos los miembros de la comunidad internacional. Ahora miremos esta aclaración de Laudato Si, párrafo 169. ¿Qué es el bien común? Dice, entregar los intereses nacionales por el bien común. Ahora, China está promoviendo esto, en teoría y en práctica, de la Iglesia Católica Romana. ¿Qué más queremos, amigos? ¿No vemos que China también está proponiendo a través del bien común, que es el domingo? Porque es la ley dominical también. Ahora, miremos, esto es la declaración BBC en 1949, bajo el presidente Mao, China se convirtió en un país comunista. Esto significa que el Estado o gobierno toma el control de la tierra, las fábricas, negocios y otras organizaciones. Usted no va a poder comprar ni vender. No había propiedad privada o individual.
con el Partido Comunista al control, las personas trabajan en beneficio ¿de qué? Del bien común. La idea de un progreso individual a expensas de otros, de acuerdo a Mao, no era aceptable. Estas palabras no están en el bien común, amigos. El Papa dice, el bien común es más que los intereses individuales. Nos movemos de lo que es mejor para mí a lo que es mejor para todos. Y luego dice una nación la cual busca el bien común no puede ser cerrada en ella misma. Esto es el globalismo, el bien común, amigos. Y por supuesto aquí cerramos en un vuelo de Tokio, noviembre 29 del 2019, en un vuelo de Tokio a Roma el martes, el pontífice dijo que él ama a China y le gustaría ir a Beijing.